el documento que nadie debía leer, el informe interno que sacude al poder iraní. En los pasillos del poder, donde cada palabra se mide y cada gesto se calcula con precisión quirúrgica, existen documentos que no están destinados a ver la luz, no porque contengan cifras secretas o nombres en clave, eso es casi rutinario, sino porque encierran una verdad demasiado incómoda para ser pronunciada en público. Según fuentes políticas y analistas que han seguido de cerca los movimientos internos de Teherán, uno de esos textos habría comenzado a circular de forma restringida en las últimas semanas, un informe interno atribuido al entorno de Masoud Pezeshkian, en el que se plantea una conclusión demoledora. La guerra sería, en el escenario actual, un desenlace prácticamente inevitable. Para comprender por qué un informe así podría existir, es necesario retroceder, analizar las tensiones acumuladas y entender quién es realmente Masoud Pezeshkian, el hombre que hoy encarna una transición delicada dentro de la República Islámica. Desde fuera, la política iraní suele presentarse como un bloque monolítico, rígido, impermeable a los matices. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. En su interior conviven facciones, rivalidades históricas, visiones enfrentadas sobre el futuro del país y, sobre todo, una creciente presión social que ya no puede ser ignorada. Pezeshkian, médico de formación y político con una trayectoria marcada por el pragmatismo, emergió como una figura capaz de dialogar con distintos sectores. Su discurso, más moderado que el de otros líderes, despertó expectativas tanto dentro como fuera del país, pero esas expectativas chocaron rápidamente con un escenario regional incendiario. La región de Oriente Medio atraviesa uno de sus periodos más volátiles de las últimas décadas. Conflictos latentes, alianzas frágiles y enfrentamientos indirectos han convertido cada movimiento diplomático en una jugada de alto riesgo. Irán, actor central en este tablero, se encuentra rodeado de tensiones. Sanciones internacionales que estrangulan su economía, presiones militares en sus fronteras indirectas y una juventud que exige cambios profundos. En este contexto, hablar de guerra deja de ser un ejercicio teórico para convertirse en una posibilidad concreta. De acuerdo con versiones recogidas por periodistas especializados y analistas políticos, el supuesto informe interno no utilizaría un lenguaje alarmista ni grandilocuente. Al contrario, estaría redactado con un tono frío, técnico, casi clínico. Precisamente por eso resulta tan inquietante. En él se analizarían distintos escenarios, desde una escalada gradual de conflictos indirectos hasta un enfrentamiento abierto provocado por un error de cálculo, una provocación o un ataque preventivo. La conclusión, siempre según estas filtraciones, sería clara. La combinación actual de factores reduce drásticamente el margen para evitar un choque armado. Para entender por qué esta evaluación resulta tan explosiva, hay que observar el momento político que vive Irán. La llegada de Pezeshkian al poder fue interpretada por algunos como una oportunidad para desescalar tensiones y reconstruir puentes con la comunidad internacional. Sin embargo, los sectores más duros del sistema siguen ejerciendo una influencia decisiva. El equilibrio entre moderación y firmeza se ha convertido en una cuerda floja. Cada gesto conciliador es leído por unos como una debilidad, cada demostración de fuerza, por otros como una provocación innecesaria. El informe, según quienes afirman haber tenido acceso indirecto a su contenido, no acusaría a un solo actor externo. Más bien describiría una cadena de reacciones en la que todos los protagonistas, regionales y globales, contribuyen al deterioro de la situación. En ese análisis, Irán aparece no solo como posible objetivo, sino también como actor que, empujado por las circunstancias, podría verse obligado a responder de manera contundente para preservar su posición estratégica. Uno de los puntos más sensibles del documento sería el análisis del frente interno. Durante años, el liderazgo iraní ha logrado mantener una relativa estabilidad mediante una combinación de control político y cohesión ideológica. Pero esa fórmula muestra signos de desgaste. Las protestas sociales, las demandas de reformas y el cansancio económico han creado una presión constante. Un conflicto externo, advierte el informe, podría ser visto por algunos sectores como una forma de reforzar la unidad nacional, aunque el costo humano y económico sería incalculable. Aquí emerge una de las paradojas más inquietantes del poder. La guerra, aun siendo una tragedia, ha sido históricamente utilizada como herramienta de cohesión. El texto atribuido al entorno de Pezeshkian no celebraría esta idea, la expondría como un riesgo real, porque una vez que la maquinaria del conflicto se pone en marcha, detenerla resulta casi imposible. Los errores de cálculo se multiplican, las decisiones se toman bajo presión
y las consecuencias se escapan del control de quienes creyeron poder manejarlas. En este primer capítulo, es fundamental subrayar que hablamos de un informe presuntamente interno, no de una declaración pública. Pezeshkian, en sus discursos oficiales, ha insistido en la necesidad de evitar confrontaciones directas y de apostar por la diplomacia. Esa contradicción aparente entre el tono público y la dureza del análisis privado es, precisamente, lo que da fuerza a esta historia. Los líderes suelen decir en privado lo que no pueden admitir en público. Las reacciones internacionales ante los rumores de este documento han sido cautelosas. Ningún gobierno ha confirmado su existencia, pero en círculos diplomáticos se reconoce un aumento de la preocupación. Movimientos militares, declaraciones cruzadas y ejercicios estratégicos han alimentado la sensación de que algo se está gestando bajo la superficie. No se trata de una guerra declarada, sino de una acumulación peligrosa de señales. Pezeshkian se encuentra, según analistas, en una posición extremadamente delicada. Si el informe refleja realmente su visión, o la de su equipo más cercano, entonces, el nuevo liderazgo iraní estaría plenamente consciente del abismo al que se aproxima la región. La pregunta ya no sería si la guerra es deseable, nadie lo cree, sino si aún es evitable. Y esa es una diferencia crucial. Porque cuando un documento interno comienza a circular con la palabra inevitable asociada a la guerra, el verdadero peligro no está solo en las armas, sino en la normalización de la idea de que el desastre es ineludible. Y una vez que esa idea se instala en la mente de quienes toman decisiones, el mundo entero entra en una fase de incertidumbre de la que nadie sale ileso. El cerco invisible, presiones externas, enemigos declarados y la cuenta atrás geopolítica. Para comprender por qué un informe interno atribuido al entorno de Masoud Pezeshkian habría llegado a la conclusión de que la guerra es inevitable, es imprescindible mirar más allá de las fronteras iraníes. La amenaza no se presenta como una invasión directa y evidente, sino como un cerco progresivo, silencioso y multidimensional, construido a lo largo de años mediante sanciones, alianzas militares, conflictos indirectos y una escalada de desconfianza que ha ido cerrando todas las salidas. Irán no vive bajo una presión puntual, sino bajo una presión constante y acumulativa. Cada decisión tomada por Teherán es analizada, interpretada y, en muchos casos, utilizada como justificación para un nuevo movimiento hostil. En este tablero, no hay espacio para el error. El informe, según las filtraciones, describiría esta situación como un entorno estratégico asfixiante, en el que incluso la inacción puede ser percibida como una provocación. Un conflicto sin declaración oficial. Uno de los puntos centrales del análisis sería la constatación de que la guerra ya existe, aunque no haya sido declarada formalmente. Se trata de una guerra híbrida: ciberataques, sabotajes, operaciones encubiertas, asesinatos selectivos y enfrentamientos indirectos en terceros países. Todo ello conforma un escenario en el que la línea entre paz y guerra se ha vuelto borrosa. Desde hace años, Irán se encuentra enfrentado a enemigos que no siempre actúan de manera abierta. El informe subrayaría que esta ambigüedad es precisamente lo más peligroso, porque cuando no hay una guerra declarada, no existen reglas claras, y cualquier incidente puede convertirse en el detonante de una escalada incontrolable. En este contexto, la sensación en Teherán no sería la de estar eligiendo la guerra, sino la de verse empujado hacia ella. El documento advertiría que la acumulación de pequeños ataques y provocaciones crea una presión psicológica y estratégica que tarde o temprano obliga a responder de forma más contundente. El factor regional: aliados, rivales y guerras delegadas. El informe dedicaría un apartado especialmente extenso al entorno regional. Oriente Medio es un mosaico de conflictos interconectados, y Irán se encuentra implicado, directa o indirectamente, en varios de ellos. Cada uno actúa como una mecha potencial. Según el análisis interno, el problema no es un solo frente, sino la posibilidad de que varios frentes se activen simultáneamente. Un ataque en un punto puede provocar represalias en otro, arrastrando a distintos actores a una espiral de violencia difícil de detener. En este escenario, Irán no solo tendría que defenderse, sino demostrar que conserva capacidad de disuasión. El documento señalaría que los rivales de Teherán han aprendido a evitar el enfrentamiento directo, optando por desgastar al país de manera gradual. Esta estrategia, aunque menos visible, resulta igual o más peligrosa que una confrontación abierta, porque erosiona la paciencia y reduce el margen de maniobra política. Las sanciones.
el arma silenciosa. Otro eje central del informe sería el impacto de las sanciones internacionales. Más allá de su efecto económico inmediato, el texto subrayaría su dimensión estratégica. Las sanciones no solo buscan debilitar a Irán, sino provocar tensiones internas, alimentar el descontento social y limitar la capacidad del Estado para responder a amenazas externas. Desde la perspectiva del documento, esta presión económica forma parte de una estrategia más amplia. Empujar al país hacia una situación en la que cada opción implique un costo extremo. Ceder en cuestiones clave sería interpretado como una derrota estratégica. Resistir, como una provocación que justificaría una respuesta militar. El informe advertiría que esta dinámica crea una trampa peligrosa. Cuanto más presionado está un país, menos dispuesto está a mostrar debilidad. Y cuanto menos dispuesto está a ceder, más probable se vuelve el choque. La percepción del enemigo, psicología y propaganda. Un aspecto especialmente inquietante del análisis sería el papel de la percepción. El documento subrayaría que, en el ámbito internacional, la percepción puede ser tan decisiva como los hechos. Si los adversarios creen que Irán está acorralado, pueden verse tentados a intensificar la presión, convencidos de que el país no se atreverá a responder. Pero el informe advertiría de un error crítico en ese razonamiento. Un actor acorralado no siempre se vuelve más dócil, a menudo se vuelve más peligroso. Esta idea atraviesa todo el texto como una advertencia velada. Subestimar la capacidad de reacción iraní podría tener consecuencias devastadoras. En paralelo, el documento analizaría el papel de la propaganda y de los discursos públicos. Cada declaración hostil, cada amenaza velada, contribuye a crear un clima en el que la guerra deja de parecer una catástrofe y comienza a presentarse como una salida lógica, casi inevitable. Esa normalización del conflicto es, según el informe, uno de los mayores peligros actuales. El dilema de Pezeshkian. En medio de este panorama, Masoud Pezeshkian aparece como una figura atrapada entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, su discurso público apunta a la moderación y al diálogo. Por otro, el análisis interno, si las filtraciones son correctas, reconocería que las condiciones objetivas para evitar un conflicto se están evaporando. El informe no presentaría a Pezeshkian como un líder belicista, sino como alguien que ve venir el desastre y trata de prepararse para él. La diferencia es crucial. No se trataría de impulsar la guerra, sino de aceptar que los mecanismos tradicionales de contención ya no funcionan como antes. Este dilema atraviesa todo el capítulo. ¿Hasta qué punto un líder puede seguir hablando de paz cuando sus propios analistas le advierten que el conflicto se aproxima? ¿Cuánto tiempo se puede sostener una estrategia de contención antes de que la realidad la haga estallar? Cada mes que pasa sin una desescalada real aumenta el riesgo de un incidente irreversible. No se habla de fechas concretas, pero sí de una tendencia clara. El margen para evitar la guerra se estrecha. En esta lógica, la guerra no aparece como una decisión puntual, sino como el resultado final de una cadena de acontecimientos mal gestionados, de oportunidades perdidas y de una confianza mutua que se ha erosionado hasta casi desaparecer. Cuando suena el primer disparo, los escenarios de guerra que el informe no quiso ignorar, de acuerdo con filtraciones coincidentes de expertos regionales, el informe atribuido al entorno de Masoud Pezeshkian no plantea un único tipo de conflicto, sino varias formas posibles de inicio, todas ellas peligrosamente plausibles. El texto insistiría en una idea central. La guerra no comenzaría con una declaración solemne, sino con un incidente aparentemente limitado, que en cuestión de horas o días, escaparía al control de todos los actores implicados. Escenario 1. El error de cálculo. El primer escenario analizado sería el más inquietante por su sencillez. No haría falta una decisión política explícita para desencadenar el conflicto. Bastaría un error de cálculo militar, una interpretación errónea de una maniobra defensiva o una respuesta desproporcionada a un ataque indirecto. El informe advertiría que la región se encuentra saturada de fuerzas armadas en estado de alerta. En este contexto, la velocidad de reacción se convierte en un enemigo. Los sistemas de defensa, diseñados para responder en segundos, reducen el margen para la reflexión política. Una vez lanzado el primer ataque, aunque sea limitado, la presión interna para responder con contundencia sería inmediata. Según el documento, este escenario es especialmente peligroso porque nadie podría afirmar con certeza quién empezó la guerra. Cada bando justificaría su respuesta como defensiva, mientras la escalada avanzaría sin frenos reales. Escenario 2. El conflicto indirecto que se vuelve directo. El segundo escenario parte de una realidad ya existente: la guerra indirecta.
Durante años, Irán y sus adversarios han evitado el enfrentamiento frontal, optando por choques a través de terceros. El informe señalaría que este equilibrio precario está llegando a su límite. En este supuesto, un ataque especialmente grave contra intereses iraníes, aunque no proceda directamente de un Estado, obligaría a Teherán a responder de manera abierta para no perder credibilidad estratégica. El documento subrayaría que, en términos de disuasión, no responder sería más peligroso que responder. Este escenario describe una transición lenta pero imparable, de la guerra en la sombra a la confrontación abierta. Una vez cruzado ese umbral, las posibilidades de contención se reducirían drásticamente. Escenario 3. El ataque preventivo. El informe también contemplaría el escenario más temido. Un ataque preventivo lanzado por un adversario convencido de que el tiempo juega en su contra. En este caso, Irán no tendría margen para la ambigüedad. La respuesta debería ser inmediata y contundente. El texto advertiría que este tipo de ataque no buscaría necesariamente una guerra total, sino provocar una reacción controlada. Sin embargo, el informe sería claro. Una vez iniciado este tipo de intercambio, la idea de control es una ilusión peligrosa. Cada fase del conflicto genera nuevas presiones internas, nuevos errores y nuevas razones para intensificar la violencia. La respuesta iraní, disuasión o escalada. Uno de los puntos más delicados del informe sería el análisis de la respuesta iraní. El documento no presentaría a Irán como un actor impulsivo, sino como un Estado que ha construido su estrategia alrededor de la disuasión. Sin embargo, advertiría que la disuasión solo funciona mientras el adversario crea en ella. Si esa percepción se rompe, Irán se vería obligado a demostrar su capacidad real, no solo de resistir, sino de infligir costos significativos. El informe dejaría entrever que esta demostración no sería simbólica, sino estratégica, con impactos regionales inmediatos. Aquí aparece uno de los pasajes más sombríos del documento: la advertencia de que una respuesta limitada podría no ser suficiente para detener la escalada, y que una respuesta fuerte, a su vez, podría ampliarla. Es un dilema clásico, pero agravado por la complejidad del entorno actual. Consecuencias regionales inmediatas. El informe dedicaría un apartado extenso a las consecuencias de las primeras 72 horas de un conflicto abierto. Según el análisis, ese periodo sería decisivo. Una escalada rápida podría arrastrar a otros actores regionales, multiplicando los frentes y haciendo imposible una solución rápida. El documento advertiría que las rutas energéticas, el comercio marítimo y la estabilidad económica global se verían afectados casi de inmediato. No se trataría de un conflicto local, sino de una crisis con repercusiones internacionales profundas. El impacto interno. Unidad forzada. Paradójicamente, el informe reconocería que un conflicto externo podría generar, al menos en un primer momento, una unidad interna forzada. Las tensiones sociales quedarían temporalmente eclipsadas por la amenaza externa. Pero el documento sería contundente al señalar que este efecto sería transitorio. A medio plazo, el costo humano y económico de la guerra podría reavivar las tensiones internas con mayor intensidad. El informe advertiría que la guerra no resuelve los problemas estructurales, solo los aplaza y a menudo los agrava. Una advertencia final del informe concluiría con una frase que, según las filtraciones, habría generado un silencio incómodo entre quienes lo leyeron. La guerra no será el resultado de una decisión, sino de la incapacidad colectiva para detener una dinámica que ya está en marcha. Esta idea resume el espíritu del documento. No se trata de un llamado a las armas, sino de una advertencia desesperada. El informe no celebra la guerra, la teme, pero la describe como una consecuencia lógica de un sistema internacional que ha perdido sus mecanismos de contención. Las víctimas invisibles, el costo humano y político de una guerra que nadie quiere admitir. Hasta ahora, el informe interno atribuido al entorno de Masoud Pezeshkian ha sido analizado desde la óptica del poder, la estrategia y los cálculos militares. Pero el cuarto capítulo se adentra en el terreno que más incomoda a los decisores, el impacto humano real. Ese que no aparece en los mapas tácticos ni en los comunicados oficiales, pero que termina definiendo el destino de los países mucho después de que callan las armas. Según las filtraciones, este apartado sería el más largo y, paradójicamente, el más silencioso. No porque minimice el sufrimiento, sino porque lo describe con una frialdad que resulta devastadora. El mensaje es claro. La guerra no se libra solo en los frentes, se libra sobre todo en la vida cotidiana de millones de personas. La población civil como primer frente. El informe advertiría que en un conflicto moderno,
La distinción entre combatientes y civiles se vuelve cada vez más difusa. Infraestructuras críticas, electricidad, agua, transporte, comunicaciones, se convierten en objetivos estratégicos. Aunque no se ataque directamente a la población, las consecuencias recaen de forma inmediata sobre ella. En las grandes ciudades iraníes, la interrupción de servicios básicos tendría un efecto dominó. Hospitales saturados, cadenas de suministro rotas, escasez de medicamentos y alimentos. El documento subrayaría que los primeros días no serían los más mortales, sino los más desorganizadores, creando un caos que amplifica el miedo y la incertidumbre. El informe no utiliza un lenguaje emotivo, pero sí contundente. Una guerra moderna no necesita bombardeos masivos para paralizar un país. Basta con golpear los nodos adecuados. Y quienes pagan ese precio no son los estrategas, sino las familias comunes. El desplazamiento silencioso. Uno de los aspectos más inquietantes del capítulo sería el análisis del desplazamiento interno. A diferencia de conflictos más visibles, donde las imágenes de refugiados cruzando fronteras dominan los titulares, el documento señala que gran parte del desplazamiento sería interno y silencioso. Personas que abandonan sus hogares temporalmente, que se refugian en casas de familiares, que se mueven sin aparecer en estadísticas oficiales. Este fenómeno, según el informe, erosiona el tejido social de manera profunda. Comunidades fragmentadas, redes de apoyo debilitadas, una sensación permanente de provisionalidad. El texto advierte que estos desplazamientos, aunque invisibles para la prensa internacional, tienen efectos duraderos, afectan la educación, la salud mental y la estabilidad económica de generaciones enteras. La juventud y el trauma prolongado. El informe dedica un apartado específico a los jóvenes, no solo a quienes podrían ser movilizados, sino a quienes crecerían bajo la sombra del conflicto. El documento señala que la guerra no termina cuando se firma un alto el fuego. Continúa en forma de trauma psicológico, oportunidades perdidas y desconfianza hacia las instituciones. Según el análisis, una generación marcada por la guerra tiende a ser más escéptica, más polarizada y en muchos casos, más radicalizada. El informe no presenta esto como una amenaza ideológica, sino como una consecuencia humana inevitable. Cuando la violencia se normaliza, el futuro se estrecha. El dilema moral del liderazgo también aborda una cuestión incómoda para el poder: la responsabilidad moral del liderazgo. El informe plantearía una pregunta implícita: ¿hasta qué punto un Estado puede justificar el sacrificio de su población en nombre de la supervivencia estratégica? El texto no acusa directamente a ningún líder, pero deja claro que cada decisión tomada en los despachos tiene un reflejo directo en la vida de personas concretas. Mujeres que no llegan a hospitales, niños que abandonan la escuela, ancianos que quedan aislados. El documento insiste en que estos costos no pueden considerarse daños colaterales, sin asumir una carga ética enorme. Para un liderazgo que busca legitimidad interna, este es un punto crítico. La guerra puede generar unidad momentánea, pero el dolor acumulado termina pasando factura política. La erosión de la legitimidad. El informe advertiría que incluso si el conflicto comienza con un amplio apoyo interno, ese respaldo es frágil. A medida que aumentan las pérdidas humanas y económicas, la narrativa oficial empieza a resquebrajarse. La población no pregunta por estrategias, sino por resultados. ¿Vale la pena el sacrificio? ¿Quién se beneficia realmente? ¿Cuándo terminará? El documento subraya que estas preguntas, una vez instaladas, son difíciles de silenciar. El texto reconoce que la legitimidad no se pierde de golpe, sino por desgaste. Cada funeral, cada escasez, cada promesa incumplida añade una grieta más. Y cuando esas grietas se multiplican, el poder entra en una fase de vulnerabilidad peligrosa: la guerra. Después de la guerra, uno de los pasajes más sombríos del capítulo es el que analiza el día después. El informe insiste en que el final de los combates no significa el final del conflicto. Reconstruir infraestructuras es costoso. Reconstruir la confianza social, mucho más. El documento advierte que los países que salen de una guerra suelen enfrentarse a una segunda crisis, menos visible pero igual de destructiva: la del desencanto. Promesas de reconstrucción que tardan en cumplirse, expectativas frustradas, una población agotada emocionalmente. Este escenario, según el informe, es especialmente peligroso porque alimenta ciclos de inestabilidad. Una guerra mal cerrada siembra las semillas del próximo conflicto. Una advertencia que duele: no territorios ni equilibrios de poder, sino vidas humanas concretas. El texto concluye con una idea que resuena como un eco incómodo.
Toda guerra comienza con cálculos estratégicos y termina con tragedias humanas que nadie supo o quiso prever. ¿Todavía hay una salida, la última ventana antes del precipicio? Del informe interno atribuido al entorno de Masoud Pezeshkian no es el más técnico ni el más dramático, pero sí el más incómodo. Después de describir la inevitabilidad como una tendencia, no como un deseo, el documento se atreve a formular la pregunta que todos evitan. ¿Queda aún una vía real para evitar la guerra, o el sistema ya ha cruzado un punto sin retorno? Lejos de ofrecer una respuesta tranquilizadora, el texto plantea un diagnóstico crudo. No niega la existencia de salidas diplomáticas, pero advierte que el tiempo político y psicológico para utilizarlas se está agotando. La guerra, en este marco, no aparece como una decisión soberana y consciente, sino como el resultado de una suma de bloqueos, miedos y cálculos fallidos. La diplomacia agotada. El informe comienza evaluando el estado de la diplomacia. No desde los comunicados oficiales, sino desde la realidad de las negociaciones discretas. Según el análisis, los canales de diálogo existen, pero están erosionados por años de desconfianza. Cada ronda de conversaciones se convierte en un ejercicio de supervivencia política. Nadie quiere aparecer como el que cedió demasiado. El documento subraya una paradoja esencial. La diplomacia necesita confianza para funcionar, pero la confianza solo se construye cuando hay resultados visibles. En el clima actual, cualquier concesión es percibida como una señal de debilidad, tanto por los adversarios externos como por las audiencias internas. Así, la diplomacia se transforma en un ritual vacío, incapaz de frenar la inercia del conflicto. El problema de las audiencias internas. Uno de los aportes más lúcidos del capítulo es el análisis de las audiencias internas. El informe sostiene que los líderes ya no negocian solo con otros estados, sino con sus propias poblaciones. En un entorno mediático saturado y polarizado, cada gesto se magnifica y se juzga de inmediato. Para Irán, esto significa que cualquier intento de desescalada debe ser cuidadosamente calibrado para no erosionar la legitimidad interna. El documento advierte que la paz impopular puede ser políticamente más peligrosa que la guerra inevitable. Esta lógica, según el informe, es una de las trampas más perversas del sistema actual, las salidas imperfectas. El texto no habla de soluciones ideales, habla de salidas imperfectas, medidas parciales, acuerdos limitados, compromisos incómodos que no resuelven todos los problemas, pero detienen la escalada. El informe insiste en que esperar una solución total es una receta segura para el fracaso. Entre estas salidas imperfectas, el documento menciona la necesidad de pausas estratégicas, reducciones verificables de tensiones y acuerdos que permitan a cada parte salvar la cara. No como un ejercicio de cinismo, sino como un reconocimiento realista de cómo funciona la política internacional. El riesgo del fatalismo. Uno de los pasajes más contundentes del capítulo aborda el riesgo del fatalismo. El informe advierte que aceptar la guerra como inevitable es, en sí mismo, un acto político. Cuando los líderes, los analistas y la opinión pública interiorizan esa idea, comienzan a comportarse como si el conflicto ya hubiera empezado. Este cambio psicológico es descrito como un punto crítico. A partir de ahí, cada movimiento se interpreta bajo una lógica bélica, cada error se magnifica y las opciones de contención se autodestruyen. El documento es claro. La inevitabilidad no es un hecho objetivo. Es una narrativa que puede convertirse en profecía autocumplida. El dilema final del liderazgo. En sus páginas finales, el informe vuelve al liderazgo, no con reproches, sino con una advertencia histórica. El texto recuerda que la historia no suele juzgar a los líderes por las guerras que evitaron, sino por las que permitieron que ocurrieran, incluso cuando las condiciones eran adversas. Para Pezeshkian y su entorno, este dilema adquiere una dimensión personal y política. Gobernar en tiempos de crisis implica elegir entre opciones, todas ellas costosas. El informe no promete que la paz sea barata, solo afirma que la guerra siempre resulta más cara de lo que cualquier cálculo anticipa. Si este informe existe, y si refleja realmente el pensamiento interno del nuevo liderazgo iraní, su valor no reside en predecir la guerra, sino en exponer el fracaso colectivo que la haría posible. No acusa a un solo actor, señala un sistema entero atrapado en sus propias contradicciones. Al final, este reportaje no trata solo de Irán ni de Masoud Pezeshkian. Trata de un mundo en el que la guerra se presenta cada vez más como un desenlace técnico, casi administrativo, y cada vez menos como la tragedia humana que realmente es. Y quizás ahí radique la advertencia más poderosa de todo el documento.
Cuando la guerra deja de escandalizar, ya ha empezado a ganar, incluso antes del primer disparo.